apaga tu micrófono, Daniel, creo. Muy buenos días a todas y todas que se están conectando a este webinar, Importancia de la Educación Moral Democrática en la Formación del Profesorado. Mientras van ingresando, les invitamos a escribir y presentarse en el chat. Ojalá pudieran contarnos quiénes son, de qué ciudad se están conectando. Cortamente nos encantaría saber quiénes son las personas que están interesadas en este tema, que es el tema que nos preocupa y que nos ocupa. Vamos a esperar unos 5 minutos a que las personas se vayan conectando y mientras tanto a las personas que van ingresando le vamos a pedir que se presenten muy cortamente a través del chat. Ojalá pudieran decir su nombre, de qué ciudad se están conectando. Buenos días, Matías, estudiante de Pedagogía en Filosofía. Muy buenos días, Delma. Buenos días, Catalina, académica de UTEM, muchas gracias. Mariana Geria, de la Universidad del Desarrollo, muy buenos días. Francisco, de Iquique. Adailton Palmares, de Pernambuco, de Brasil, muy bien, gracias. María Alejandra, de la UNICEF de Argentina. Desde Perú, Roselvira, Pilar Cox, nuestra vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar. Va muy rápido, no alcanzo a saludarlas a todos y todos. Silvia, bienvenida. Cristian de Chiguayante, muy bienvenido. Yesenia, Alma, desde México. Nos alegramos mucho que estén participando de esta webinar y que tengan interés en presentarse. Oscar, muy buenos días. Otro Bastián, estudiante de Pedagogía e Historia de la Universidad de Concepción. Beatriz, profesora del sistema escolar. Muy buenos días. Alicia Schwartzman, muy buenos días. Moira Paredes, de la región del Maipo, del Maule, perdón, del campus del Talca. Muy bienvenida Teresa, de Argentina. Nos alegramos mucho que estés acá y que tengas interés en este tema. Hay algunas personas que mira, Alicia dice de Santiago, dice que su tema de estudio actual es la educación moral desde el primer año de vida. Muy interesante. Ya estamos, yo creo, sobre la hora. Voy a cerrar el chat por el momento. Ana Cárdenas, bienvenida. Bienvenidos. Bueno, le damos la bienvenida a todas y todas. Mi nombre es Marisa Mesa, soy académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Me es muy grato dar inicio, digamos, oficial a este webinar, Importancia de la Educación Moral Democrática en la formación del profesorado y particularmente en la formación inicial docente. Y es que está organizado en el contexto del proyecto FONDESIT número 12-00196, que se llama Oportunidades de Desarrollo Moral Democrático durante la formación inicial docente, que aporta lo curricular y lo extracurricular.
¿sí? Saludamos y agradecemos muy especialmente esta mañana a las universidades, a Fondesit en particular, que financia este proyecto, y a las universidades y facultades y a quienes han ido aportando para realizar este webinar. A la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a su decano, el doctor Alejandro Carrasco Rojas, y agradecemos también la presencia de nuestra vicedecana, Pilar Cox. Agradecemos a la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y a su decano, doctor Oscar Nail. También agradecemos especialmente a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, a su decana, la señora Cristina Moyano Barahona, y a la directora del Departamento de Educación, doctora Catherine Flores. Agradecemos a los expositores, agradecemos muy especialmente también a los asistentes. Bienvenida Judith Reyes. A continuación comenzaremos con la presentación de vamos a hacer una pequeña presentación del proyecto y como de su objetivo, digamos. Vamos a dar luego espacio al profesor Daniel Tello, que es un investigador independiente y cofundador del Instituto por la Competencia Moral Democrática en Alemania, quien realizará un breve contexto y una definición, una propuesta, digamos, de qué vamos a entender por educación moral democrática. Vamos a seguir también después en las presentaciones con el doctor Jaime Retamal, de la Escuela de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, quien hablará sobre los aportes de la educación moral democrática para el presente y el futuro del país. Y para finalizar, con la intervención del académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, señor Bastián Torres, que se pregunta por qué fortalecer la educación moral democrática en la formación inicial docente. Invitamos a que puedan ir dejando sus comentarios y preguntas a través de preguntas y respuestas que da el Zoom a mano derecha de ustedes, de cada espectador, digamos. Es importante decir que la investigación en la que se embarca este webinar tiene como objetivo principal identificar y analizar la influencia de las oportunidades curriculares y extracurriculares para el desarrollo moral democrático en la competencia moral de las y los estudiantes de pedagogía durante la formación. Las carreras involucradas son pedagogía en educación básica, pedagogía en educación media en castellano, historia, filosofía, matemáticas, física, química y biología de 3 universidades del país. Por ello, también si alguna de las personas asistentes han recibido nuestros cuestionarios online y los han completado, les agradecemos muy, pero muy especialmente, porque necesitamos de sus respuestas para poder seguir estas conversaciones. Este webinar pretende ser el primero de una serie, de una pequeña serie. Y debido a nuestro interés por constituir de algún modo una cierta comunidad de interés en relación a la educación moral democrática, les llamamos y los invitamos muy encarecidamente a participar a través de preguntas y respuestas, realizando preguntas o comentarios, porque va a ser también a través de esa instancia, no solo que vamos a intentar contestar algunas de sus inquietudes a través de este webinar, sino que también nos va a colaborar a tomar nuestras decisiones acerca de la temática central de nuestra próxima webinar. Dejo entonces ahora la palabra al doctor Daniel Tello, quien nos va a compartir un PowerPoint y quien va a contar con 10 minutos para realizar su presentación acerca del concepto de educación moral democrática. Muchas gracias, Daniel. Buenos días.
Ahora sí. Creo- Ahora sí, hola. Buenos días. Gracias, Marisa. Y pude ver la lista de asistentes. Alcancé a ver 55, 60. Les agradezco a todos la presencia. Em, y bueno, a mí me tocó abrir este webinar con una breve presentación. Tengo 10 minutos, así que vamos a tomar el tiempo. Em, Bien, yo titulé mi presentación así, que es la competencia moral democrática, que es el concepto que da vida a este proyecto y bueno, quizás contar brevemente que este es un segundo proyecto de este mismo equipo de investigación. Nosotros comenzamos en el 2016 investigando este tema. Bueno, hay un proyecto aún anterior de Marisa, también en el año 2012. Que ya llevamos bastantes años dedicados a este tema. Bueno, y yo trabajo en el Instituto por la Competencia Moral Democrática en Alemania, que es un instituto fundado por Georg Lind. Ya vamos a ver un poco más de él. ¿Qué voy a presentar hoy? Son 4 puntos. Primero, porque hablamos de moral en la profesión docente. ¿Qué tiene que ver la moral con la profesión docente? Luego, ¿por qué denominamos competencia moral? O sea, ¿por qué agregamos eh, la idea de competencia a la moral? Luego, una breve explicación teórica. Por el tiempo fui bastante breve, pero por cierto, si hay preguntas después las podemos revisar o si alguien tiene interés podemos mantener el contacto. ¿Y qué vínculo tiene la moral con la democracia? Que es el cierre de nuestro concepto, ¿sí? Una competencia moral democrática, así quise cerrar. Y al final, bueno, un espacio para preguntas que acordamos con el panel, dejar las preguntas para una vez que hayamos escuchado a los 3 expositores. Pero de todos modos ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, quise comenzar con un ejemplo que encontré en un artículo publicado en 2020, un artículo que habla de las dificultades que tienen profesores, en realidad estudiantes para profesores que están haciendo su práctica en Suecia. ¿Ya? Quise comenzar con esto para demostrar de lo que estamos hablando no es un tema solamente particular de un país, de Chile o de Alemania donde estoy, sino que es algo transversal para la profesión docente. Y quise comenzar con un testimonio para mostrar cuál es la base moral que nosotros le vemos a la profesión docente. El dibujo que aparece aquí tiene que ver con la historia que viene a continuación. Es una historia breve que yo traduje y transcribí. Les voy a dar unos minutos para que ustedes mismos la lean. Es una entrevista, perdón, la que está aquí transcrita.
Bueno, es la historia de Ingrid, entonces, una estudiante de pedagogía, como muchos de ustedes, o de una facultad de educación, y que vive un conflicto durante su práctica. O sea, como vimos aquí, vemos una niña que llora, esto es en primaria, o sea, en educación básica, porque no tiene lápices de colores en casa. Y uno puede pensar, bueno, quizás esos son anécdotas que solo suceden en países latinoamericanos, subdesarrollados, pero no es así. A veces, o comúnmente, esos tipos de problemas se dan en otras latitudes, y es el caso de este testimonio. Y el conflicto que surge aquí de la alumna es múltiple en realidad. O sea, aparece una madre que se compra cigarros pero no compra lápices, aparecen unos lápices que tiene el colegio, aparece la pena de la niña, el llanto de la niña. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es lo que hace a Ingrid no estar segura si hizo bien o hizo mal? Como vemos, ella duda. En un momento dice, no sé si estuvo bien, estuvo mal. Ella piensa que no estuvo bien, no es suficientemente profesional. Ahí quería dejar la pregunta abierta, que ustedes respondieran en el chat. Yo tengo acceso aquí al chat, puedo ir viendo lo que ustedes escriben. Sí, aquí me responde María. Marileo reaccionó a su sensación del momento. Sí, efectivamente. Perdón, puse la presentación que viene. Sí. Bueno, pueden seguir escribiendo, lo podemos comentar más adelante, no quiero retrasar la presentación. Acá tengo otra respuesta, dice, quizás cree que quiere ayudar a niños que lo necesitan. ¿Está bien lo que ella hizo? Responde otra persona. Puede ser que estaba insegura porque traspasó una línea de lo profesional. Sí, efectivamente, ella se encontró con lo que nosotros denominamos un dilema, es decir, un problema que no tiene una sola solución. No hay una solución estándar para esto. Voy a volver a la presentación. Bueno, con esto quiero demostrar que efectivamente estamos hablando de moral, porque en todo minuto en la profesión docente estamos frente a un desafío que es de qué modo yo me relaciono con las normas que tiene el colegio, las normas que tiene mi profesión. Y eso es lo que está viviendo esta profesora o esta estudiante de profesora. Esto es lo que dije recién. Entonces ella vive un dilema porque hay un conflicto entre principios, en este caso entre robar, o sea, tomar algo que no es de ella, que pertenece al colegio, los lápices, versus ayudar a una persona. Los dos principios son deseables. Todos quisiéramos ayudar a una niña que está llorando, pero tampoco nadie quisiera robar, y menos en un trabajo, ¿ya? Entonces esa tensión es la que demuestra para nosotros que efectivamente hay un conflicto moral y que lo que necesitamos es de una competencia para poder sobrellevar esos conflictos. Georg Lind define esta competencia como la habilidad de resolver problemas, estoy leyendo lo que aparece acá abajo, y conflictos mediante la reflexión y la discusión, en vez de mediante la violencia, el engaño o el sometimiento a una autoridad. ¿De dónde viene este concepto? O sea, el concepto es original de Georg Lind, pero proviene de una línea de trabajo que podemos reconocer. Comienza con Jean Piaget, que dice, los niños piensan, o sea, él se dedica a describir el pensamiento de los niños, y él descubre algo muy interesante, que descubre un cambio cognitivo en los niños entre 8 y 10 años. Esto está en el libro El juicio moral del niño, donde los niños ya no consideran las normas como sagradas, sino como fruto de un acuerdo. Entonces, este cambio cognitivo
que descubre Piaget es el que nosotros seguimos adelante y lo seguimos investigando. Lawrence Kohlberg, que aparece en esta foto aquí en el centro, se alcanza a ver una foto antigua del año 87, él está acá con su esposa Ann Higgins, aquí está en una reunión en Salzburg. Él indica que el cambio cognitivo frente a la moral se produce no solo en los niños, como lo investigó Piaget, sino durante toda la vida, o sea, también en la vida de adultos. Y él describe 6 estadios. Georg Lind agrega a eso de que este cambio cognitivo no se va a producir de manera espontánea, sino que para ello se requieren buenas condiciones educativas. Al punto que, si acaso nosotros no entrenamos esta competencia moral, la competencia no se va a desarrollar, incluso se puede estancar o incluso retroceder, que son cosas que hemos ido viendo también en nuestra investigación. ¿Qué relación tiene esto con la democracia? Mucha relación, porque una democracia no es no es solo un sistema de gobierno, sino que es sobre todo una forma de vida. Una forma de vida en que yo soy capaz de escuchar a los otros y escuchar los argumentos de los otros. Y para entender y responder a los argumentos de los otros, sin someterme a una autoridad simplemente o sin actuar por violencia, yo necesito esta competencia moral democrática. Eso es mi presentación. Puse la última lámina indicando preguntas. Como les contaba, pueden escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Al final de las 3 presentaciones vamos a tener espacio. Y ustedes pueden reconocer, bueno, esta fotografía es del año 2019, cuando invitamos a Georg Lind a que diera un taller a 45 profesores del sistema en la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a proceder entonces a darle la palabra a Jaime Retamal, quien se va a focalizar en los aportes de la educación moral democrática para el presente y el futuro del país. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Marisa. Gracias a todos los que nos están acompañando en este seminario. Hay muchos nombres que reconozco y les envío un saludo afectuoso, un abrazo. Creo que Daniel ha puesto sobre la mesa las distintas, ¿cómo decirlo?, las distintas dimensiones que tiene teóricas, por decirlo de alguna manera, nuestra investigación. La pregunta que yo quiero responder es: ¿cuáles son los aportes de la educación moral democrática, o cuáles podrían ser los aportes a lo que está sucediendo en nuestro país? Y creo que el primer reto importante, el primer desafío, es el reto de la violencia. Me parece que es un tema que está presente en nuestra vida cotidiana, que está presente en las comunidades escolares, que está presente en lo que hacemos cotidianamente en las escuelas. Lamentablemente, los medios de comunicación transforman este fenómeno, ¿cierto?, en un espectáculo. Y esta semana hemos visto cómo de una u otra manera volvimos a esta idea de que marzo y abril eran los días de la violencia escolar en los establecimientos escolares. Es cierto que tenemos varias crisis que están involucradas en el fenómeno de la violencia, pero creo que mirándolo a fondo, como lo queremos mirar, es un desafío para la educación moral democrática el establecer una resolución de conflictos que vaya en la línea del diálogo, de la deliberación, que no solamente los estudiantes, sino también los adultos, los profesores, los trabajadores de la educación, aprendamos que el camino para resolver los conflictos, los problemas, no es la violencia,
tampoco lo es el autoritarismo, la imposición de conductas, comportamientos, la imposición de ideas, sino que más bien el diálogo y la comunicación. Creo que ese es el primer gran desafío que tenemos para la formación de la educación moral democrática. Creo que el segundo desafío tiene que ver con las tecnologías y la economía. Creo que la pandemia nos puso de frente, nos hizo ver de manera muy brutal cómo la economía o, digamos, la cultura del consumo era también responsable de la crisis que estaba viviendo nuestro planeta. Entonces, creo yo que la educación moral democrática no solamente se reduce al fenómeno de unos con otros, sino también que tenemos que tener en cuenta que ese otro no es solamente el ser humano, es también el planeta. ¿Mm? Y creo que para poder avanzar en una tecnología verde o en una economía circular, también necesitamos construir democráticamente esos conceptos que nos ayuden a poder poner en práctica una nueva forma de vida que sea más amigable con nosotros mismos y también más amigable con el planeta. La tercera dimensión que creo yo que es sumamente importante es un par de crisis que están al mismo tiempo impactando muchísimo en nuestros colegios y en los sistemas escolares en general. Primero es la crisis de la inclusión. Creo que es un tema muy relevante. No es solamente un tema que tenga que ver con la subvención escolar preferencial. Es un tema que tiene que ver con el modo en cómo somos capaces de incluir la diferencia, al otro, al que tiene los mismos derechos, al que tiene los mismos atributos de uno mismo. Creo que tenemos una crisis de inclusión que es muy potente, que va desde que los espacios físicos no están adecuados, a lo mejor para aquellos que tienen alguna reducción en su motricidad, hasta lo que podríamos decir, pensamos del extranjero, de aquel que viene de inmigrante, de aquel que pertenece a otra cultura, etcétera. Creo que ahí tenemos un gran desafío. El desafío de pensar la inclusión no solamente en términos económicos, sino en términos profundamente culturales. Creo que intercalada con la crisis de inclusión que estamos viviendo, creo que tenemos una crisis de horizontalidad. Creo que hay un problema muy importante ahí también en nuestro sistema educativo. La crisis de horizontalidad tiene que ver con si somos o no capaces de mirarnos cara a cara uno a otro. No desde un adultocentrismo, no desde un infantilismo, sino considerarnos adultos, todos, y considerarnos y mirarnos desde, digámoslo así, desde el sexto estadio de desarrollo. Creo que nos falta construir una cultura más horizontal en la que podamos de una u otra manera dialogar cara a cara, frente a frente, sin prejuicios y tratando de poner sobre todo la escucha antes que el obstáculo, la atención antes que el prejuicio, la comprensión antes que el juicio reduccionista. El cuarto desafío yo creo que tiene que ver con un profundo arraigamiento de la cultura del patriarcado. Creo que es un tema muy importante de mantenerlo siempre a la vista y de continuar en la develación, en la deconstrucción de lo que significa el patriarcado. Creo que es una cultura que está muy arraigada y que tenemos que aprender a deconstruirla, a aprender a superarla desde
la edad escolar infanto-juvenil. Creo que también es muy importante que la formación inicial docente incluya dentro de su currículum este desafío que no solamente lo vemos y lo destacamos un 8M, lo vemos constantemente, y creo que es también un desafío para la educación moral democrática. Y por último, creo que este proyecto también apunta a que necesitamos una verdadera transformación del modelo educativo y del sistema escolar que tenemos. Hay muchos diagnósticos, ¿no? Y los diagnósticos van en la línea muchas veces de plantear un nuevo financiamiento, plantear nuevas formas de evaluación, plantear nuevas estructuras de administración, pero creo que el problema es todavía más profundo. Hay una cultura en nuestro sistema escolar que promueve la competición de unos estudiantes contra otros estudiantes, de unas escuelas contra otras escuelas, de una región contra otra región, etc. Creo que hay una visión demasiado competitiva, una instalación de un sistema demasiado competitivo que de una u otra manera transforma la educación en un asunto de intereses personales, en un asunto de intereses familiares, y no en una cuestión práctica, ética, moral, que tiene que ver con cómo vivimos y cómo aprendemos a vivir los unos con los otros, cómo construimos una vida verdaderamente democrática. Creo que el problema es de fondo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, necesitamos, para ese problema de fondo, una verdadera transformación educacional, una educación que sea mucho más pertinente para estos desafíos que encontramos en nuestra cultura. Repito, el reto de la violencia, el reto de las tecnologías y la economía, la crisis de la inclusión y la crisis de la horizontalidad, la crisis de superar el patriarcado y, por supuesto, el desafío de transformar nuestra educación desde unos nuevos fundamentos que nos permitan poner en primer lugar la solidaridad, la cooperación, la coconstrucción, la igualdad de unos y otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Insistimos, allá hay varios comentarios a través del chat. Les insistimos, los llamamos y las llamamos a hacer sus preguntas a través de preguntas y respuestas, plantear sus comentarios. Nos interesa mucho lo que ustedes están diciendo. Le dejo la palabra entonces a Bastián Torres de la Universidad de Concepción, quien abordará particularmente la pregunta acerca de por qué valdría la pena fortalecer la educación moral democrática en la formación inicial docente. Gracias, Bastián. Muchas gracias, Marisa. Saludo a Jaime, a Daniel y también a todas las personas que nos acompañan a la distancia, ¿no? A través de esta plataforma que incrementó su uso, ¿no? A propósito de la pandemia. De alguna forma seguimos conectados, pero siempre se extraña, por cierto, la presencialidad. He estado siguiendo los comentarios, las interrogantes que nos plantean, y tengo la confianza que en el momento de las preguntas y respuestas propiamente tal vamos a tener oportunidad de reflexionar más o menos en conjunto, ¿no? A propósito del tema que no solo nos convoca con una finalidad desde el punto de vista de la generación de conocimiento, sino también porque nos compromete, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad y del modo en que también entendemos la educación, la formación del profesorado y, en definitiva,
la vida en sociedad. Yo tengo la tarea de ofrecer algunas ideas para responder esta pregunta, ¿no? Sobre por qué es importante o por qué debemos, no sé si ahí se ve bien, por qué debemos o por qué vinculamos la educación moral democrática en la formación del profesorado. Y siempre cuando me toca responder este tipo de preguntas, yo pienso en qué habrán dicho antes otros y otras. Y quiero presentar un argumento siguiendo las ideas de tres personas vinculadas a la educación. A la educación, a la escuela y al profesorado, digámoslo así, que muchas veces aparecen como los únicos actores o elementos que intervienen en esto que denominamos educación. Cito aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, ¿por qué es importante? Bueno, debemos recordar a John Dewey, ¿no? Infaltable educación y democracia. Ya lo decía Daniel, ¿no? La democracia como una forma de vida, no únicamente como una forma de gobierno, ¿no? Y Dewey sostenía que la democracia es un modo de vida asociada en la que ciudadanos, ciudadanas, cooperamos, ¿no? Entre todos y todas, ¿para qué? Para solucionar problemas comunes. Y esto lo hacemos a través de, y esta es la importancia, ¿no? De la educación y de la escuela, a través de vías racionales, como la indagación y la experimentación crítica, pero siempre, siempre, siempre entendida la democracia como una forma de vida asociada o un modo de vida asociada en un espíritu de respeto mutuo y de buena voluntad, ¿no? 100 años o más, ¿no? De este texto y sus palabras permanecen plenamente vigentes. También, a propósito de educación y por qué la educación moral democrática, por qué en la escuela, es porque en la escuela, efectivamente, dice Bernard Crick, es en la escuela donde las implicancias prácticas, ya decía Jaime, ¿no? De conceptos como autoridad, libertad. Bueno, en la escuela pareciera ser que estos conceptos y sus implicancias prácticas, libertad y autoridad, así como sus interrelaciones, se conjugan por vez primera en la vida de una persona, ¿no? Que asiste a la educación formal. ¿Por qué? Porque en la escuela uno supone que accede a una visión de sociedad o a distintas, mejor dicho, distintas visiones de sociedad. Y en ese momento se abandona, se rompe la incondicionalidad del hogar y se accede a un nosotros, a los otros, que es amplio, puede ser restringido, pero que en definitiva es base de la sociedad. Alguien lo planteaba ahí en el momento del chat, en la instancia del chat, y decía de no conocemos al otro. La escuela supone una primera instancia en el que se rompe esa incondicionalidad del hogar y accedemos a un nosotros que es muchísimo más amplio. Y por último, educación, escuela y profesorado. ¿Y por qué educar para la paz, como decía Montessori? ¿No? Todos hablamos de educar sobre la paz, para la paz, pero nadie se hace cargo de eso. ¿Por qué en la formación inicial docente? ¿Por qué en la vida del profesor y de la profesora? Porque pareciera ser que estos temas, ¿no? Que muchas veces van más allá de lo que solemos pensar como contenido educativo. Bueno, recordar aquí a Gabriela Mistral de enseñar siempre en el patio y en la calle, como en la sala de clase, enseñar con actitud el gesto y la palabra. La democracia no se puede aprender por catálogo. La democracia no es solamente un concepto, un cúmulo de datos históricos. Es también, en tanto modo de vida asociada, un conjunto de prácticas, de valores, de actitudes que tenemos en relación a los otros. ¿Por qué en la formación inicial docente? No voy a ahondar mayormente en los modelos que actualmente uno podría decir que inspiran la formación de los docentes y de las docentes en nuestro país, sean de educación parvularia, educación diferencial, educación general básica, cada una de las pedagogías de educación media, etc. Solamente quisiera como recordar que siempre se discute cuál es el saber característico especializado del profesorado, qué es lo que nos distingue desde el punto de vista profesional, ¿no? Y hay propuestas, y me parece que hay propuestas que a veces
engloban cuestiones que otras propuestas o otras visiones, digo, no tienen. No solo organizamos y dirigimos situaciones de aprendizaje, no solamente conocemos el currículum, no solamente conocemos los criterios de diferenciación, no solamente trabajamos en equipo, ¿no? Nuestros saberes también están involucrados con la participación en la gestión de la escuela, pero también en la vinculación con los padres. Y deteniéndome en este punto, en el 9 de Philippe Perrenot, nuestros saberes, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades profesionales también tienen que ver con el afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. Y actualmente, ¿no? Tristemente hemos conocido estos días este boom de noticias sobre violencia entre estudiantes, entre padres y estudiantes, entre, homicidios, ¿no? En nombre de linchamientos ciudadanos, etcétera, pero homicidios finalmente. El profesorado tiene la responsabilidad también de prevenir la violencia en la escuela, de luchar contra la discriminación y también los dogmas sexuales, étnicos, sociales, participar en la elaboración, en la construcción de las normas de convivencia, que no es meramente una imposición, es también el resultado de procesos de deliberación y de diálogo. Y siempre, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, que engloba lo didáctico, está reflexionando continuamente sobre la relación pedagógica, sobre la autoridad y la comunicación que existe en el aula, con miras a desarrollar, dice Perrenot, la responsabilidad, la solidaridad de la que poco se habla, y también el sentimiento de justicia. Esto, ¿no?, es entender la democracia no solo como normas, tratados, pactos, sino también como un marco de convivencia en tanto es un referente ético. Y por sobre todo, y esto es educar no solamente sobre la democracia o en democracia, es educar para la democracia, de alguna forma es inspirar el compromiso y la activación, ¿no? El compromiso con los derechos humanos y con el respeto de la dignidad de la persona humana. Por último, nos parece necesario, a mí por lo menos, que siempre hablamos de la diferencia, pero yo sostengo, pienso, adhiero a esta idea de que una pedagogía para el ciudadano, para la formación del ciudadano y de la ciudadana del día de hoy, tiene que ser, además de una pedagogía de la diferencia, debe ser una pedagogía de la deferencia. La diferencia es una categoría ontológica. La diferencia es una categoría ética, que no se limita únicamente a sostener que el otro o la otra es distinto, sino que por sobre todo se afirma, o debemos afirmar, que antes de ser libre, soy responsable, y que la libertad se fundamenta en la responsabilidad, ¿no? Una pedagogía, lo voy a decir así, una pedagogía de la deferencia, alguien lo habló de solidaridad, del respeto, del cariño, de la compasión. La pedagogía de la deferencia es una pedagogía de la compasión. ¿Y qué significa ser compasivo? Algo que tal vez nos falta el día de hoy. Ser compasivo significa asumir el dolor del otro como si fuera propio, ¿no? Responder también a la fragilidad de la otra persona y también a su debilidad. Y por sobre todo, estar atento y siempre respondiendo a su vulnerabilidad. Yo creo que el profesorado, siempre vilipendiado, siempre criticado, está muy consciente de cuáles son esos desafíos. Y me parece que le corresponde también a la sociedad, de algún modo, al sistema educativo, a la institucionalidad, confiar en sus profesores y en sus profesoras, por cierto, que sostener los procesos de formación inicial y continua en estas temáticas. Estas son mis ideas para el día de hoy con ustedes. Espero haber respondido en parte esta pregunta. Una pedagogía de la diferencia y una pedagogía de la deferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, Jaime, Bastián, por estos aportes. Vamos a proceder a intentar, digamos, dialogar a partir de los comentarios y preguntas. Quizás antes de pasar a eso, este núcleo fundamental que nosotros estamos intentando guardar, que tiene que ver con la concepción de esta competencia moral democrática, que por un lado tiene como finalidad
el encuentro, digamos, o el desencuentro, o asumir el desencuentro o los posibles desencuentros desde una perspectiva que nos permita resolver los conflictos de manera pacífica, por un lado, y por otro lado, que tiene esta visión de la democracia como una democracia no solo formal, sino que una democracia vivida, y que por lo tanto, como toda democracia, debe asumir la dimensión educativa de los nuevos, de los que se integran a este mundo, y que por otro lado requiere de la educación de los individuos, requiere de la educación moral, porque tiene un componente ético fundamental basado en los valores de igualdad y libertad, esta dimensión ética de una pedagogía de la deferencia a la que apunta muy bien Bastián. Hay muchos comentarios, agradecemos mucho estas preguntas y comentarios. Hay algunas preguntas que voy a recurrir a ellas que tienen más que ver con lo que planteó Daniel, y quizás Daniel pueda tener más interés en responderla. Hay una pregunta específica para ti que plantea Alicia Schwartzman, y ella dice, Piaget señala que la moral en los primeros años es heterónoma. No obstante, investigaciones recientes señalan que niños de 1 año y menos evidencias diferencias entre el bien y el mal, ¿no? En las escuelas se tiende a utilizar premios y alguna índole de castigos en vez de apoyar en el desarrollo gradual de la conciencia. ¿Qué opinas tú, Daniel, al respecto? Muchas gracias. Perdón. Estuve revisando, también había una pregunta referida a la edad de inicio de la educación moral democrática, y para mí puede ser tan inicial como lo es el surgimiento de conflictos en los niños. Aquí proyecté un documento que encontré entre medio que dice, cuando un amigo come más que le permitieron, ¿ya? O sea, es como cuando un niño se come toda la comida de los demás. Entonces es una historia para niños. Dice, hay 2 niños que son amigos, juegan a menudo, uno de ellos decide hacer pancitos con mantequilla de maní, los reparte, pero luego empieza a comer, y finalmente se come toda la bandeja de galletas o de pancitos con mantequilla de maní, y crea un conflicto con los amigos. Entonces, esto es un buen ejemplo para iniciar una discusión con los niños. O sea, si estamos en el marco de Piaget, no estamos interesados en repetirle a los niños una y otra vez, hay que compartir, hay que compartir, hay que compartir, sino que lo que tenemos que hacer es dar las condiciones para que el niño reflexione y se dé cuenta qué consecuencias tiene que compartir y qué consecuencias tiene no compartir. Eso, efectivamente los niños desde que son preverbales incluso tienen un sentido de justicia, ¿ya? Y ese es el argumento reiterado por Georg para decir de que prácticamente no es necesario insistirle a los niños los valores, porque los niños ya tienen unos principios internos fuertes. Lo que tenemos que dar a los niños es el espacio, como estos ejemplos, en que ellos puedan en un ambiente seguro evaluar, darse cuenta qué es lo que significa un conflicto y tomar decisiones ahí para actuar. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Daniel. Quizás hay varios de los comentarios en el chat que están orientados un poco a lo que planteó Jaime. No sé si te gustaría comentarlo, Jaime. Aparte de agradecer mucho la presencia de Macarena de la Cerda, que conoce este proyecto desde sus como casi inicios, y estamos muy contentos que todavía tengas interés en este trabajo y que lo hayas seguido. Sí, yo también agradezco mucho la presencia de Macarena. Sin el aporte del Ministerio de Educación, sin el aporte
del antiguo CONICET, hoy ANI, este proyecto en realidad no hubieran podido desarrollarse. En realidad hemos tenido muy buena recepción de parte de las agencias de investigación de ambos ministerios y estamos muy agradecidos también, Macarena, porque, como tú dices, fue un proyecto muy pionero. Porque desde distintas perspectivas veíamos que acontecían cosas en la sociedad y acontecían cosas en las escuelas, pero también acontecían cosas en la formación inicial docente, y aquí recojo la pregunta de Ángel Bustos, ¿cierto?, que nos pregunta varias veces de cuáles podrían ser los desafíos que encontramos en la formación de profesores. Y a veces, sin darnos cuenta, la formación de profesores a veces también es un poco autoritaria. Entonces, los futuros profesores a veces no tienen las oportunidades curriculares para tener espacios de reflexión, de formación, de capacitación en las habilidades moral democráticas. Entonces, es también un desafío para las universidades, por supuesto. No es solo un desafío del sistema de los padres y apoderados, de la sociedad, de la cultura. Es también un desafío, y así lo hemos planteado siempre, de las universidades que formamos a profesores. Es un desafío también que se ha ido cada vez mostrando más, ¿ah? Parece que el desafío antes era la violencia escolar y la convivencia escolar. Parece que el desafío después era el clima escolar. Y ahora ahora estamos comprendiendo que hay cosas que tienen que ir, que van unidas. Que, digamos, un plan de ciudadanía no tiene por qué ser paralelo, necesariamente paralelo, a un plan de convivencia escolar. Parece que tendrían que converger, dialogar. Los equipos de convivencia escolar, ¿por qué no podrían también discutir con los equipos de ciudadanía escolar? O sea, hay distintas cosas que de una u otra manera el sistema promueve. Vale decir, como decía una querida amiga mía, promueve a veces silos, islas, archipiélagos, en vez de grillas, coyunturas, convergencia. Y a veces eso de pronto atrasa no solamente la formación de esta competencia en el sistema, sino también en la formación inicial docente. Porque de una u otra manera, cuando hablamos de que el sistema escolar impone una dinámica de competencia en los estudiantes, también esa dinámica a veces se impone en la formación inicial docente. Entonces, es también un desafío para los formadores de profesores. También creo que es súper compleja la pregunta que nos hace el profesor Cristian Almonacid de la Universidad Católica del Maule. Muchas gracias por tu pregunta, Cristian. El profesor dice, ¿qué posibilidades efectivas tiene el profesorado de quebrar el desenvolvimiento ético de la sociedad? ¿No estaremos cargando con una responsabilidad que nos supera? Si la respuesta es que se debe y se puede, ¿bajo qué condiciones efectivas este rol puede ser incidente? Claro, es un tema muy, 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 muy delicado, Cristian, porque al mismo tiempo, en Chile, estamos viviendo una crisis de vocación pedagógica. Faltan muchos profesores en el sistema y en el futuro van a faltar muchos profesores también. Y de una u otra manera, la crisis social es también una crisis pedagógica, una crisis de la vocación pedagógica. Educar no es solamente una profesión, es también un llamado, una vocación. Y en ese sentido, a veces, el mensaje que envía la cultura a los jóvenes es que la escuela es un espacio violento, un espacio inseguro, un espacio donde no me puedo ganar la vida, un espacio donde no hay profesionales, un espacio lleno de conflictos. Entonces necesitamos también cambiar la manera en cómo miramos la escuela y en cómo nos dedicamos a discursear sobre la escuela. Creo que las condiciones tienen que cambiar. Cuando tú dices condiciones efectivas, yo creo que sí, esas condiciones tienen que cambiar.
tenemos que hacer el esfuerzo, y esa es la esperanza que tenemos, ¿cierto?, de que el profesor sea considerado parte fundamental en el engranaje de la transformación cultural a la que estamos llamados también a construir. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Creo que el tema cuando digo el tema del patriarcado, lo digo con mucho respeto y con mucha atención, con mucha delicadeza. Creo que no es solo un problema de la sociedad, es también un problema civilizatorio. No es solo un problema de los hombres, no es solo un problema de los varones, es un problema civilizatorio que tiene que ver con algo muy profundo. Y por lo tanto, en ese sentido, recojo lo que dice Luis Flores. Muchas gracias por estar acá, maestro. Sí. Recojo lo que dices tú, Luis. Reformar la educación implica, en primer lugar, reformar el pensamiento sobre la educación. Y en esa tarea creo que estamos también convocados como formadores de profesores. Me parece sumamente importante lo que tú planteas, también lo que estaba planteando Luis a través del chat, ¿no? Y que es una vieja idea también que nosotros recogemos en el proyecto de Amy Goodman, de, bueno, cómo vamos a desarrollar estas capacidades para ejercer derechos y cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos en discusiones protegidas por valores democráticos que tienen como sustento la igualdad y la libertad de los individuos. Entonces que al mismo tiempo se produce por un lado necesitamos este cambio macro, pero al mismo tiempo pareciera ser que podemos estar haciendo intervenciones con niños desde muy pequeños en la escuela, ¿no? Gracias. Marisa quería Dale. comentar algo, sí. Bueno, retomando un poco lo que decía Bastián, lo que decía Jaime, y ya que mencionaste que estaba Luis aquí con nosotros, yo creo que en Chile, quizás no solo en Chile, mucha gente ha estado pensando otra manera de vivir, que como se dice que otro futuro es posible, comenzó esa idea. Y bien lo sabe Luis y ustedes que las utopías tienen un doble sentido. O sea, pueden ser animadoras de cambio, pero también pueden ser animadoras de violencia. Porque las utopías no se generan en el aire, sino que surgen entre las personas, surgen del cotidiano. La pregunta que también está detrás de nuestro proyecto es ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un ideal? Individualmente yo tengo un ideal que puede ser algo muy mundano, como yo tengo el ideal que mi hijo llegue siempre a las 10 de la noche a la casa, ¿ya? Por decirlo así. Entonces ese es mi ideal, pero yo tengo la opción de ser violento y decirle, ¿sabes qué? Si tú no vuelves a llegar, si vuelves a llegar muy tarde, yo, no sé, te saco de la casa o algo así. O si soy dialogante, ¿ya? Entonces ese mismo conflicto es el que vivimos a diario. Tenemos ideales o tenemos utopías y estamos en la disyuntiva entre actuar de manera dialógica o actuar de manera violenta, y la invitación nuestra es insistir por el diálogo, por más altruistas que sean nuestros ideales. Eso. Sí, y naturalmente creyendo, con evidencias, digamos, de que sí es posible generar los diálogos, además en estos tiempos de Zoom y pandemia y aislamiento, que pareciera ser que se nos volvieron más deseables y más difíciles. Bastián, quería darte la palabra pensando en que tú también has revisado el chat, si es que hay algún comentario, una pregunta en particular que quisieras responder, hay varias asociadas a tu exposición. Sí, había una pregunta que tenía que ver con
con por qué no se estaba estudiando educación parvularia, ¿no? En específico, me parece. Era un comentario, pero quería llevarlo como a la siguiente idea. Yo creo que hay, para el caso de la formación, ¿no? En estas materias, y a propósito de lo que mencionaba Jaime sobre el diálogo y la conexión que debería existir entre los planes de convivencia y el plan de formación ciudadana, o entre los encargados y encargadas de estos planes, yo creo que sería bueno mirar el currículum de educación parvularia y, por ejemplo, ver que un núcleo de aprendizaje es convivencia y ciudadanía. Así se llama. No hay una contradicción. No es que una siga la otra. La ciudadanía la podemos entender no solamente como un estatus jurídico, ¿no? Es por sobre todo una forma de convivencia política, ¿no? Con identidades culturales, con supuestos ideales que se comparten, etc. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia que podemos mirar. Yo creo que el currículum de básica, de media sobre todo, también tiene que observar el currículum de educación parvularia y entender que más que asignaturas en particular, debemos enseñar como grandes problemas, ¿no? Grandes temas, ¿no? No solamente nuestras áreas como de conocimiento, aun cuando entendemos que todas son importantes y contribuyen de alguna forma al desarrollo de la sociedad y a la formación de la persona. A mí me parece que estos temas, y a propósito de la importancia de la formación del profesorado y varias preguntas que hay sobre ¿están las instituciones de educación superior como al día con esto? ¿Pueden hacerlo? Alguien preguntaba cómo recuperar la vocación del profesor, etcétera. A mí me parece que es fundamental para estos temas y también como para la reivindicación del profesor, de la profesora, del educador y la educadora, que avancemos y que enfaticemos como en el lenguaje, desde el lenguaje sobre todo, lo público, la importancia de lo público, la educación y por consiguiente la formación del profesorado tiene un fuerte sentido de lo público, no solamente el desarrollo individual, intelectual, etcétera, sino también el desarrollo del colectivo en su conjunto. Y ahí creo que hay una responsabilidad fundamental en entender que las instituciones con la finalidad pública o con una organización pública, un sustento público, son principalmente aquellos lugares en los que se puede promover el encuentro, ¿no? Toda la evidencia muestra que es difícil hablar de encuentro en las aulas chilenas si es que hay tal segregación del sistema educativo y en donde puedo ingresar al tipo de establecimiento y a su proyecto educativo según las capacidades de pago que pueda tener mi familia, ¿no? Entonces, y a propósito del proceso constitucional, que no podemos dejar de mencionar, me parece súper importante esa discusión, la atención, pero también cómo la libertad de enseñanza está de algún modo supeditada o vinculada con el derecho a la educación. Ahora, una educación que sea objetiva, que cumpla con ciertos estándares de calidad, etc. Y ahí, esta crisis que mencionaba Jaime y que todos estamos al tanto sobre la decadencia en el ingreso, la disminución en el ingreso a las carreras de pedagogía, por cierto que hay condiciones de infraestructura, materiales, de política pública que deben solucionarse, pero también creo que como profesores, profesoras, formadores de profesores y de profesoras, también tenemos una responsabilidad como en reivindicar la calidad del profesor y de la profesora como un intelectual, ¿no? Como alguien que aporta no solo al desarrollo de determinados niños, niñas y adolescentes que pasan por sus aulas, sino que en definitiva cómo la formación de ellos y de ellas también puede tener repercusiones en la mejora de las condiciones de vida. Entonces, ahí me parece súper importante mencionar esas ideas, a lo menos, a propósito de lo que he ido viendo en las preguntas. Sí, hay varias inquietudes que son muy interesantes, digamos. Hay dos a las que quisiera como abordar. Una que María plantea, digamos, ¿por qué no se habla de la educación artística, en donde se plantean estas posibilidades también de diálogo? Y también, digamos, Alma habla, también refuerza la idea, digamos, del arte como una posibilidad.
Yo creo que en nuestra propuesta, quizás una próxima vez podríamos tener eso como foco, en nuestra propuesta se trata de más bien un enfoque que cualquier profesor o profesora desde cualquier asignatura y cualquier miembro de la comunidad educativa pueda hacer. Es decir, un poco en la línea de lo que plantea Daniel, digamos, en cualquier circunstancia de conflicto o de desencuentro entre personas podría ejercitarse la posibilidad de afrontarla de un determinado modo y desarrollar unas determinadas capacidades. Desde ese punto de vista, por eso, por ejemplo, no lo asociamos necesariamente a una asignatura de educación ciudadana o a la asignatura de filosofía o de historia, sino que incluso nosotros estamos, por ejemplo, como les contábamos del proyecto, analizando y mirando y tratando de identificar cuáles son las oportunidades concretas de desarrollo de capacidades moral democráticas. Cuentan profesores de distintas asignaturas, también de matemáticas y ciencias, para, digamos, afrontar, digamos, sus tareas de la escuela y en la escuela posteriormente, ¿no? Entonces, sobre la metodología, alguien preguntaba también sobre la metodología específica, podríamos contarles quizás en una otra ocasión, porque supera. Me pareció muy interesante también una inquietud que tendría Liguella, o Liguella, no sé cómo se dirá, que dice, bueno, se necesita, toma la cita, ¿no? Se necesita un pueblo para educar a las niñas. ¿Cómo lo hacemos nosotros desde el aula? Yo creo que han estado algunas ideas dando vuelta acá. Nosotros justamente hablamos de educación moral democrática porque lo que queremos hacer es asumir que cuando estamos hablando de democracia no solamente nos referimos a los otros, sino que en ese proceso necesitamos nosotros realizar transformaciones en nosotros mismos para dialogar. Entonces, es clave un abordaje globalizado, dice Sonia, efectivamente. Muchas gracias, Claudia. Sí, no sé si alguien del panel quisiera aportar en esa línea de este... De mi parte, bueno, sí, me pareció interesante la mención a la educación artística. El arte tiene siempre la aspiración de algo nuevo, ¿ah? Una originalidad. Ahí está la creatividad, es eso. Y en eso también hay un juego permanente entre aquello que yo imagino, como puede ser esta cerámica o este cuadro, y aquello que yo estoy haciendo. Yo creo que el arte es una disciplina muy reflexiva. Claro, estaba buscando entre tanto y me pillé con un artículo también de dilemas en el arte. El artículo que mostré, o sea, ese ejemplo de Ingrid de Suecia es un artículo que encontré en las bases de datos al poner dilemas en la formación de profesores, que es común. O sea, es un tema que se investiga. Y por cierto, o sea, yo creo que en el arte también se pueden visibilizar muchos dilemas de ese tipo, dilemas de juicio, también de evaluación, por ejemplo. Bueno, metodológicamente, lo que nosotros estamos evaluando también se ha evaluado en otras carreras universitarias y en pedagogía. Ha habido mucho avance en la pedagogía en educación física. Y justamente porque la educación física o el deporte muchas veces da una instancia donde se observan otros conflictos. Entonces, recibo ese aporte, o sea, esa inquietud de ir ampliando el horizonte de nuestras investigaciones para tomar no solamente carreras académicas clásicas, sino que ampliarlos a las artes y el deporte, por ejemplo. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que ya estamos dando cierre a este webinar
Invito a Jaime, a Bastián, a decir unas últimas palabras, algún comentario que quisiesen decir. No, yo reitero los comentarios de ustedes, que obviamente los vamos a grabar, los vamos a guardar, son muy interesantes. De todos, de Sonia, de Ángel, de Patricio, de Cristian, de todos los que nos han hecho los comentarios, son sumamente interesantes. Y muchas gracias por su participación tan comprometida en el chat. Creo que también eso lo agradezco muchísimo, porque de pronto a veces no es así. Yo ahora reconozco que ha sido una muy buena participación de ustedes también en el chat, y también reconocemos que el problema es muy importante, y reconocemos la relevancia también de la competencia moral democrática. Muchas gracias también a las autoridades que hoy día nos acompañan. Muchas gracias también por animarnos a continuar y a hacer otro seminario. Y no me queda más que desearle un buen término de semana y un excelente fin de semana a todos. Gracias, Jaime. Bueno, me sumo, ¿no?, a las palabras de Jaime, de Daniel, de Marisa. Alicia está preguntando cómo se accede al seguimiento a nuestra investigación. Ya tenemos su correo electrónico, entiendo, entonces cualquier noticia e información vamos a seguir difundiendo a través de los canales de los que ustedes se enteraron para llegar a este seminario. Creo que, bueno, en otro contexto tal vez no estaríamos tan conectados, no tendríamos la asistencia del extranjero, etcétera, o de diferentes lugares de nuestro país. Entonces me quedo con eso, y también con estas 16 preguntas que solo hay en la opción de preguntas y respuestas, y más las que hay en el chat. Yo por lo menos, y mis colegas también, no solo nos dedicamos como a la investigación de estas temáticas, nuestra labor también es en la docencia. O sea, nosotros participamos en la formación de profesores y profesoras, y de algún modo las preguntas también nos interpelan, ¿no? Y nos invitan como a reflexionar algo que tanto decimos nosotros los profesores y profesoras, que es reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿no? Y alguien mencionaba ahí cómo se puede hacer esto en las universidades. Bueno, por lo pronto incluyendo metodologías, ¿no?, que reconozcan la posibilidad real de participación, de deliberación, de ofrecer solución por parte de nuestros estudiantes. Así es que creo que este seminario nos sirve para tomar impulso, para renovar energías también, y continuar comprometidos con esta investigación. Muchas gracias por venir, y espero que nos veamos o nos leamos en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias a todas y a todos. Estamos muy contentas. Queríamos que fuese un webinar en que de algún modo formamos comunidad de interés. Sí. Hubo mucha participación, y eso realmente nos hace sentir, yo creo, que estamos por el camino correcto. Vamos a leer con mucha atención todos sus comentarios para pensar y diseñar nuestro próximo webinar, y de alguna manera empezar juntos este camino. Van a recibir en sus correos las próximas invitaciones. Agradecemos muchísimo a las personas de otros países, de Perú, de Bolivia, de México, de Argentina, que han estado presentes, de Colombia, y que esperamos que podamos seguir en este contacto, porque efectivamente no se trata solo de Chile. Que tengan una excelente tarde, un aún mejor fin de semana, y nos vemos pronto. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias, nos vemos.